este jueves el proyecto de ley que relaja la ley Dodd-Frank diseñada para evitar que se repita la crisis financiera del 2008. Esta fue una de sus promesas de campaña. Para analizar el tema me acompañan Atzayael Torres e Isaid Mera. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, sabemos que esta ley que se aprobó después de la crisis del 2008 en época de Barack Obama, pues había intensificado la vigilancia oficial sobre el sector bancario y de cierta manera pues ayudó a la recuperación del país, pero ahora los grandes bancos pues parece que están de fiesta. Sí, pues al parecer se cumplió el día, ¿no? La promesa se cumplió, llegó el día más bien, se cumplió la promesa de Donald Trump, de Donald Trump en este sentido. Es importante aquí destacar que, bueno, esta es una ley que tuvo una razón de ser, una razón muy importante, que fue esta crisis enorme, terrible, que se dio en 2008-2019 y que arrastró a la economía mundial a números no vistos desde hacía ya décadas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el hecho de relajarla, pues habla de toda la voluntad que tiene Donald Trump de hacer esa economía mucho más, acelerar el dinamismo de la economía a cualquier precio, ¿no? Y esto nos refleja que, bueno, que pues, el mandatario estadounidense está dispuesto a pagar lo que sea con tal de poder hacer ¿cómo dice la América? Great again. Great ¿no? again. ¿Pero a qué precio podría ser esto? Bueno, pues sigue un poco como decía, hasta se cumple la promesa de Donald Trump. Hay que recordar que el ahora presidente era el candidato de los mercados, mucho por las promesas de mayor inversión para tratar de estimular la economía y también por esta ley. ¿Qué hace esta ley? Pues básicamente relaja la regulación financiera. Después de la crisis de 2008-2009, sobre todo los consumidores, la gente, exigió al gobierno que reformara la ley de tal manera que hubiera más restricciones y mayor control a los bancos, para evitar casos como los que se vivieron en la crisis de 2008, por ejemplo el de Freddie Mae, se llamaba así la aseguradora. Y bueno, en la época de Barack Obama se avanza en esta ley y ahora le echan para atrás. ¿Qué dicen los que estaban en contra de esta ley? Bueno, que impedía mucho el movimiento del crédito, ¿no? Que ahora los bancos tenían más restricciones para prestar dinero y que por lo tanto la economía se afectaba. ¿Qué dicen los que estaban a favor de esta ley? Pues bueno, que pone mayores controles y que podría evitar que sucediera algo como, repito, como lo de la crisis de 2008 o 2009. E incluso quienes ahora cuestionan lo que hizo hoy Donald Trump de firmar esta ley, dicen es mentira que esta ley haya dañado la economía. Los bancos han seguido creciendo, los bancos han tenido mayores ganancias, por lo tanto ese argumento de que con esta ley se limitaba su negocio principal, que es el de prestar dinero, pues queda rebasado, es decir, no aplica en la realidad al ver los datos. A mí me parece que es gravísimo para la economía estadounidense, por lo tanto para la economía global, y sobre todo para los consumidores que una vez más van a quedar vulnerables a la buena voluntad de los bancos, que sabemos que es una utopía, ¿no? Los bancos quieren dinero, los inversores quieren dinero, sin importar muchas veces cómo se consiga, insisto, como se vio en la crisis de 2008 o 2009, ¿no? Sí, sabemos que esta ley obligaba a los bancos a hacer evaluaciones con cierta periodicidad, evaluaciones de resistencia, para mostrar su fortaleza, y también prohibía a las entidades financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes. Tú mencionabas y también los créditos. Es decir, cada banco cuando presta dinero necesita, digamos, si te presta X cantidad, necesita tener en sus reservas una cantidad que respalde. Esta ley Dodd-Frank subió el dinero que deben tener los bancos como reserva. Ahora al echarla para abajo, pues bueno, van a poder volver a bajar ese colchoncito, digamos, de reserva en caso de que la gente deje de pagar, y entonces vuelve, insisto, a ser vulnerable el mercado financiero. Y además, anteriormente se acordarán esta parte de es demasiado grande para caer, ¿no? Esa nueva ley, la ley Dodd-Frank, digamos que regulaba, ¿no?, cuándo se consideraba que un banco era demasiado grande o demasiado grande, de tal forma que una eventual crisis o una caída de ese banco derivara en una crisis, pues bueno, también cambian esos parámetros. Entonces, pues es un triunfo de Wall Street. Creo que los cabilderos de Wall Street se habrán llevado muy buenos bonos, y mientras tanto, pues el sistema financiero vuelve al riesgo que nos llevó, insisto, a la crisis de 2008 o 2009. Vuelve a existir el riesgo de caer en una crisis como la del 2008, que costó millones de dólares.
Y habría que y de también... empleos y... Exacto, ¿no? Y hasta vidas todo costó en ese momento. Y habrá que revisar un poco más a profundidad cuál es el sentido de estas modificaciones que hace, porque también la ley se concibió en un inicio para regular las actividades en mercados de derivados. Debemos de recordar que hace 10 años, ya 10 años, fíjate, yo me Ya, andaba casi cubriendo 10 esas años. notas. Sí. Hace 10 años Pero yo era un adolescente hace 10 años, no me acuerdo muy bien. Pero... no, sí, ya andaba Yo también. cubriendo esto. Pero bueno, lo que se evidenció con aquella crisis en ese momento también es la posición, la fuerte posición que tenían muchísimas empresas. Pregúntale a la Comercial Mexicana, pregúntale aquí en México a Vitro y a otras más empresas que tenían en instrumentos financieros derivados, ¿no? Que es decir, eran actividades extrabursátiles de cobertura ahí muy riesgosa, muy opaca, ¿no? Pero que daba buenos rendimientos, daba buenos márgenes, pero que al final tronó por tener esta inconsistencia, por estar fuera del mercado, etcétera. Y esto, pues, esta ley surgió precisamente para poder de alguna forma regular esto, limitarlo, para que las empresas no se llenaran de tantos instrumentos de este tipo. Y ahora habrá que ver, insisto, hasta qué punto se meten estas modificaciones en ese punto en específico que era muy lucrativo para las empresas de todos los giros. Es decir, tú tenías una comercializadora, tenías una empresa productora de algo, tenías una empresa que se dedicaba a X o Y, podías tener tu posición en derivados y te dejaba ganancias muy importantes. Era una forma muy rápida y muy lucrativa de manejar el dinero, ¿no? Y además hay que decir que, bueno, este sería el segundo triunfo legislativo de Donald Trump después de la reforma fiscal, entre sus promesas de campaña. Sí, sin duda que es un triunfo. Creo que a diferencia de la reforma fiscal donde había muchas dudas, creo que en esta parte de la ley Dodd-Frank no había tanta duda de que lo lograra. Creo que si bien había una oposición marcada de los demócratas, en el seno republicano me parece que había una amplia aprobación, una amplia aceptación a echar para atrás esta ley, porque incluso cuando la aprobaron en el gobierno de Barack Obama, pues del lado del republicano no estaban muy contentos. En tanto, en la primera oportunidad que tuvieran, pues evidentemente iban a echarla para atrás y lo han logrado. Pero además es una gran reforma, es decir, la primera gran reforma que incluye a Wall Street en el gobierno de Donald Trump y, por supuesto, desde la misma aprobación de la ley Dodd-Frank, ¿no? Por supuesto. ¿Y hoy cuáles fueron las reacciones de los principales bancos, de los bancos más grandes de Estados Unidos? Vimos JP Morgan, vimos a Morgan Stanley, que tuvieron pues una caída. Una caída, exactamente. No sé si el mercado ya había descontado esto. Digo, en esta semana fue cuando se aprobó la ley en el Congreso. Hoy simplemente fue la promulgación. No sé si más bien en el caso de los bancos pues se movieron por otro tipo de factores, no tanto por el tema de la aprobación. Insisto, Okay. Creo que ya estaba descontado. Lo que sí es que podemos ver que en el último mes, que fue las últimas semanas, cuando se estuvo discutiendo y se estuvo aprobando, ahí sí los bancos mostraron ganancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de JP Morgan, en el caso de Morgan Stanley, pues sí reaccionaron positivamente a esta aprobación, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que también es un efecto natural, es una restricción, ¿no? Que también van a tomarlo con cautela. Al menos esperaríamos que los inversionistas responsables o que en este momento comenzaran a diferenciarse los inversionistas responsables de aquellos que asumen el riesgo total sin importarles cuál es el precio, ¿no? Que los hay y tanto los hay que aquí está la modificación, ¿no? Yo creo que va a ser importante que hacia adelante el mercado pueda tomar distancia, ¿no? de este tipo de situaciones. Sabemos que, por ejemplo, hay fondos de inversión que tienen políticas muy estrictas en el sentido de en dónde destinar y dónde no el dinero, ¿no? O sea, por ejemplo, el fondo petrolero noruego que dice, bueno, yo no voy a invertir en nada que tenga que ver con armas, que tenga que ver con corrupción o que tenga que ver con alguna
alguna cosa que afecte, ¿no?, los derechos humanos. Ellos tienen esa política. Por ejemplo, esperaríamos que por parte del público inversionista se dé este tipo de normatividad al interior, ¿no?, este tipo de códigos de ética, de conducta que debieran tener, ¿no? Que de cierta manera pues le da más confianza también a los clientes, ¿no? Claro, te da más confianza de a lo mejor contratar un crédito sin el riesgo de que de pronto colapse el sistema. En el caso de México, desde que empezó Donald Trump a promover con órdenes ejecutivas el echar atrás esta ley que se remonta al año pasado, las autoridades mexicanas habían dicho que no esperaban riesgos o implicaciones para nuestro país. Señalaron la Asociación de Bancos de México que ellos no pensarían, el regulador, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que no se pensaría en México realizar modificaciones espejo a las que se han hecho en Estados Unidos, que se mantendrían las mismas reglas que en Estados Unidos, ¿no? Pero sí habría una... Yo creo que el efecto más allá de eso también va a ser que, bueno, a la par de la ley que se realizó hace 10 años en Estados Unidos, se realizó otra similar para el mercado europeo y de ahí se fue replicando en las diferentes economías del mundo. Entonces, quizá pues, el efecto inmediato que va a tener pues, es que Estados Unidos de por sí tiene cooptada gran parte de la inversión, todavía lo va a hacer aún más, ¿no?, dejando en una posición pues un poco de menos oportunidad a los otros mercados, y yo creo que eso se va a reflejar tarde o temprano en los números, ¿no? Bien, pues conclusiones de... No sé si querían mostrar, por ejemplo, la acción de JP Morgan, por ejemplo, vemos en los últimos, vamos a pensar a lo mejor de finales del año pasado, ahora, pues bueno, se ve un crecimiento, ¿no? Y si nos fuéramos todavía más atrás, digamos que esto de Donald Trump se empezó a mover en febrero de 2017, fue cuando empezó a decir que iba a echar para atrás o que iba a buscar echar para atrás la reforma. Pues bueno, veremos que los bancos, las acciones de los bancos han crecido, que también han sido de los grandes impulsores de esta alza que ha tenido Wall Street en el gobierno de Trump, ¿no? Bien, en conclusión, pues, de esta es un daño a los consumidores. Me parece que eso es lo más importante, a la gente, a los clientes del sistema bancario. Pues otra vez los vuelven a poner en riesgo, otra vez vulnerables. Parece que no se aprendió nada con la gran crisis de 2008. Y bueno, otra vez volvemos, justamente como decías, retrocedemos 10 años en el tema de regulación financiera. Yo nada más quisiera agregar que bueno, esta es una buena oportunidad para que el mercado, el sector financiero, demuestre, ¿no?, la ética con la que siempre pregonan que se conducen y pudieran implementar pues blindajes, ¿no?, al interior de las instituciones, ¿no? Sin duda, estos blindajes internos por parte de los grupos financieros serán muy importantes ahora con esta relajación de la ley Dodd-Frank, este proyecto de ley que se firma hoy por parte del